Hablar de Gerardo Vargas Landeros en torno a su condición política es desenmarañar un mundo de simulación, mentira y falsedad. En un contexto moral, eso significaría una cadena de defectos que difícilmente encajarían a favor de un individuo en sociedad. Pero en el mundo retorcido de la política, esos defectos se transforman en virtudes. Es decir, Vargas Landeros está lleno de virtudes políticas que representan la vida y obra del partido político en el que milite. Primero, redes sociales progresistas, donde buscó el favor de la maestra Gordillo para pretender la gubernatura de Sinaloa, pero al ver que eso no sería suficiente, volcó sus intereses al movimiento de Andrés Manuel López Obrador y plantó su elocuencia política en el dogma de la 4T: no mentir, no robar y no engañar, elementos de un juicio perdido en el cinismo de aquellos que han alcanzado un pensamiento elevado de simulación. A esta clase de políticos no los detiene nada ni nadie. Donde el ciudadano promedio estuviera sumamente consternado por la miseria moral con la que se conducen este tipo de individuos, los políticos simplemente lo vuelven su oferta de campaña. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy es un día muy especial para todos los que integramos el equipo de Primera Noticias. Hoy cumplimos 12 años de este proyecto que durante ese periodo, créanlo, ha sido muy satisfactorio, pero también hemos tenido muchísimo trabajo. Gracias a todos aquellos que han sido parte de este gran esfuerzo. Nos sentimos sumamente orgullosos de lo que hemos logrado y creemos que estamos en el camino correcto para seguir avanzando en este proyecto. Hoy vamos a platicar de un tema, creo que es sumamente delicado, pero también importante y muy revelador, lo que está pasando acá en Sinaloa con todas estas candidaturas de personajes que vienen desde una situación de oscuridad tremenda hasta pues este cinismo total de algunos que cambian de un color a otro y con eso creen que se les ha quitado totalmente esas manchas de corrupción e impunidad. Hoy vamos a hablar de Gerardo Vargas Landeros y toda esta situación que él tiene en el sentido de la política, su política, porque si algo debemos de entender es que Gerardo Vargas Landeros se cose aparte o se cuece aparte en el sentido de la política en Sinaloa. Estamos inaugurando también un nuevo estudio, un estudio que creemos va a dar más ese servicio, esa forma de hacer las cosas que hemos hecho aquí en De Primera. Hoy les presento a mis compañeros y amigos Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa, a todo México. Mucho cuidado ahora en los días de la Semana Santa. Si van a lugares concurridos, traten de mantener la sana distancia y guardar las medidas pertinentes. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, que estén muy bien. Inauguramos también un nuevo estudio, muchísimo esfuerzo, pero la recompensa, créalo, la recompensa lo vale. Hoy estamos en este nuevo estudio y es para brindarle un servicio a usted de primera. Pues hablar de Gerardo Vargas Landeros es hablar de un personaje que pues tiene claroscuros y pues podrían decir como, no sé, el América, ¿no? O hablas bien o hablas mal, pero siempre hablas de Gerardo Vargas Landeros. Antes de entrar totalmente en el tema, vamos a explicarle o darle la cara a usted, a toda nuestro público, para tocar un tema que es pues sumamente molesto, porque el personaje el individuo empresario que pues es el que dirige los hilos de Sergio Torres, Juan Fernando Patiño Flores, bueno, un personaje que se ha forjado en la corrupción, un individuo sin integridad, carente de moral y por supuesto, mentiroso y con un cinismo que pues la mayoría lo conoce en ese preciso cinismo que él maneja.
Resulta que del programa que estuvimos nosotros manejando, precisamente de toda esta corrupción de Sergio Torres, todo este compadrazgo que han hecho estos dos, él como empresario sacando todo tipo de ventajas en el ayuntamiento y donde ha ido Sergio Torres, y lo dijimos, no lo estamos inventando, ahí están los documentos, ahí están las fotos, ahí está el cinismo de este individuo, de Juan Fernando Patiño, y él menciona lo siguiente, y lo voy a poner aquí, lo podemos ver. Él dice a otras personas en un chat, este periodista me pidió 50,000 por no sacar su reportaje. Le dije que yo le pedía lo mismo. Puras incongruencias, pero la verdad sí salgo guapo. Dice el cínico mentiroso que pues lo conocemos. Yo lo conozco perfectamente, él también me conoce perfectamente. Y yo te puedo decir, Juan Fernando Patiño, yo sí te lo digo de frente y por televisión y en persona, eres un mentiroso y un cínico. Yo no te pedí absolutamente nada y si vamos a esto, pues eres tan mezquino que 50,000 pesos por todo lo que te has robado, digo, por favor, ahí hasta... Digo, se ve el cinismo y sobre todo insultante de parte de este individuo. Creo que no hay más que decir, eres un mentiroso y un cínico y hay que darle vuelta a la hoja. Cuando quieras algún tipo de entrevista, dar tu punto de vista en este programa, o Sergio Torres tienen las puertas abiertas. Pero no hablen a la espalda de nadie y menos a la espalda de un servidor. Hay que ser valiente y hay que dar la cara y no andarse escondiendo detrás de los teléfonos o de las apariencias. Alejandro, vemos primero lo de Gerardo Vargas y también lo de este individuo al mencionar que un periodista le pidió dinero y de los que estábamos aquí éramos 4, ¿no? Mira, de mentirosos y cínicos pues está lleno el reino de la política, ¿no? Esto va empezando, dentro de unos días empiezan las campañas ya formales y esto va a ser pan de todos los días. El periodismo va a ser atacado cruelmente, bestialmente, queriendo imponer como verdad la de un grupo de pillos que realmente, ojalá que la gente no olvide lo que le causaron, los agravios que le causaron a Sinaloa y que en consecuencia vote así. Gerardo Vargas Landeros, mira, él ya está en Morena, él ya es morenista, él ya es candidato de Morena a la presidencia municipal de Ahome. Y aquello que nosotros pensábamos que era imposible que se concretara, ya se concretó. Entonces, Gerardo Vargas Landeros arrodilló a Morena y él ganó esta batalla y la perdió, absolutamente te lo digo, la perdió Morena. Pero él es solamente un espécimen una muestra de que esos tipos de perfiles escogió Morena a lo largo y ancho de Sinaloa. Ahí tenemos recientemente, lo más reciente es que Manuel Guillermo Chapman, el exalcalde de Ahome o el alcalde con licencia, como le quieran llamar, pues aparece en la lista de diputados pluris a diputado federal, en la lista pluris de candidato a diputado federal de Morena, ¿no? Y increíblemente aparece, pues, cuando también se cuestionó, cuando la gente se movilizó, cuando lo creíamos imposible, aparece. Entonces, ¿cómo es posible que perfiles, por ejemplo, como el de Graciela Domínguez, que es la mujer que tiene más poder dentro de Morena en Sinaloa, es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado de Sinaloa, que tiene una trayectoria verdadera en la izquierda y que es de convicciones, lo ha demostrado, y de principios, esté fuera de toda candidatura? Cuando se creía que venía encabezando las listas pluris, no, viene Chapman encabezando en las listas pluris. Entonces, ¿qué personaje lo ponen por encima de Graciela Domínguez? ¿No? Alguien que ha sido misógino, alguien que ha sido golpeador, alguien que ha sido... Que tiene todas las acusaciones del mundo y que el Congreso nunca se animó a armarle un juicio político para desaforarlo. Bueno, entonces parece ser que esto ya como que es un modelo a seguir por parte de Mario Delgado, el dirigente de Morena. Escojo a los más pillos, ellos le llaman pragmatismo político, y intento. Y a la gente
que se partió el lomo durante muchos años en la lucha social, en la lucha ciudadana, que ha defendido grandes causas sociales, los marginaron, los relegaron, los borraron del mapa. Esto sí es abominable. Y me van a decir, así o así el PRI, nunca dijiste nada. Todo el tiempo criticamos también estas cosas cuando las hizo el PRI, pero ahorita no está el PRI, ahorita es Morena, el que abrió una expectativa de esperanza, el que abrió una expectativa de cambio enorme. Entonces creo yo que en estos momentos Morena está actuando peor que el PRI en Sinaloa en los peores tiempos del PRI. Actuando peor que el PRI en Sinaloa en los peores tiempos del PRI. ¿Es correcto para ti? Correcto, totalmente. Aquí en esta mesa hemos criticado ácidamente por años a Gerardo Octavio Vargas Landeros, nacido en 1962. Creo que nació en Sonora, si mal no recuerdo, o él dice que es en Ahome. Has mostrado la ficha técnica de su vida, de lo que ha hecho, dónde vive. Sí, hasta eso transparenté que el señor tenía, según los documentos, 25 años de residencia en Ahome, cuando después, en un momento dado, hubo semanas que se declaró culichi y residente de Culiacán. Recordemos que uno de los principios de la 4T es no mentir, y ese señor lo hizo groseramente. El señor se registra después de su fallida precandidatura a la gobernatura, se registra para la alcaldía de Culiacán, jamás se registra para la alcaldía de Ahome, y mágicamente, contraviniendo las mismas reglas que fijó el tramposo de Mario Delgado, pues lo meten ahí, porque para la gente que no es de Sinaloa y no sabe, el municipio de Ahome es el más importante del norte de Sinaloa, es un polo de desarrollo y de economía tremenda, es una de las ciudades... Tiene un puerto. Tiene un puerto, Topolobampo, es una de las ciudades que por habitante yo creo que tiene mejor estándar de vida, más ricas en el país. Y bueno, y todo esto después voy a cerrar con cuál es la lógica nacional de todo este tipo de situaciones. Gerardo Vargas Landeros, que a mí me tocó escucharlo, ¿verdad?, cuando amenazó a mi amigo Miguel Ortiz Mata. Dicen que es una persona muy peligrosa, ¿no? Incluso sí. ha salido en redes sociales que lo han estado denunciando. A mí me tocó escuchar cuando amenazó con multitud de majaderías a Miguel Ortiz Mata, saliendo una vez de Radio UAS. Yo lo denuncié en el 2014 por amenazas de muerte, especificando porque me llegaron por el asunto del estadio. Ángel Flores, en ese entonces detuvimos la destrucción del estadio por un año. Ha sido denunciado por periodistas. Bueno, porque hay que decirle a la gente, Gerardo Vargas Landeros era el secretario de gobierno con Mario López Valdés. Sí. Y bueno, es señalado públicamente por los posibles homicidios del periodista Humberto Millán, del exfuncionario Luis Ernesto Pérez, que era ¿cómo se llama? El zar, ¿cómo se llama? El espía. De la información. El zar, el espía del gobierno de Juan Millán, Oli Alonso, el Fuco. Y bueno, quien nos da un testimonio verídico que está registrado en los medios, que aquí lo tenemos en los medios, fue el que ahora lo alaba, el periodista Luis Enrique Ramírez, que dijo, aquí tengo una cita de una entrevista que dio al periódico Noroeste en el 2011, donde dice: yo soy el que sigue. Por eso se escondió, creo que en Ruanda, en Burundi, por allá durante más de un año, porque después de los asesinatos de estas personas, él dijo: yo soy el que sigue, y se esconde este periodista, y luego da unas declaraciones donde dice que Gerardo Vargas Landeros es una persona muy susceptible a la crítica, muy intolerante hacia la crítica, así lo cita Luis Enrique Ramírez. Estoy citando textual sus palabras en la entrevista. Comenta que en la entrevista que él hizo un periodismo militante en la campaña de Maloba, son apenas 7 meses del nuevo gobierno y hay una situación de riesgo inminente para mi persona, de quienes incomodamos a los políticos. Eso lo define en los 6 años que fue del malobismo, de la represión. A lo mejor muchos la vivieron latente, eran valores entendidos, se respiraba un clima de temor. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto, y ahora, y en eso es sí, como dice, una situación entendida, pero vivida en carne propia. Sí, y el señor, aparte, había sido diputado federal y ya traía antecedentes de muchos señalamientos al dirigir la Jumapag en Mazatlán y el desfalco de varios millones de pesos. Recordemos que las juntas de agua potable son altamente redituables y no tienen auditorías por parte del gobierno del Estado. Entonces,
armamos todo el rompecabezas y vemos una persona que es contraria totalmente a la verdad, contraria a las buenas costumbres, contraria a lo que viene siendo una transformación y un cambio. Y bueno, desgraciadamente Morena les encuentra mucha utilidad a este tipo de políticos desterrados por el PRI, Bernardino. Desde el 2016 le negaron las candidaturas, en el 2018, y ahora vienen y los reviven y le siguen dando poder. Yo veo un futuro muy, pero muy tormentoso para el Estado de Sinaloa con este tipo de personajes. Aquí en esta mesa yo lo comenté que para cómo se está moviendo Morena, el perfil idóneo para lo que es Morena en este momento era Gerardo Vargas Landeros, por todo lo que estás diciendo, por ese grado de corrupción, de esta imagen tan oscura. Alejandro fue secretario de gobierno con Maloba, casi 7,000 muertos, los muertos que estaba comentando, los asesinatos de alto impacto que estaba comentando. Sospechoso, sí, vamos a dejarlo en sospechoso. Estamos diciendo los asesinatos de alto impacto que ocurrieron durante ese gobierno, ¿no? Sí. O sea, haya sido quien haya sido, ahí sí se tendría que investigar, no se investigó. El detalle aquí es este perfil tan oscuro, tan siniestro en algún momento dado, pareciera que no es en contra, es totalmente a favor, y todo este desparpajo que estuvo en redes sociales progresistas, hay, por ejemplo, todo tipo de paredes pintadas con su nombre, diciendo que él va a ser gobernador por ese partido, y de repente aparece esto. O sea, no se detiene ante nada ni ante nadie, y parece ser que lo que quiera hacer lo va a hacer para llegar a tener ese poder. Claro, y si analizamos cómo construyó la candidatura que finalmente fue para alcalde de Ahome por Morena, vemos que primero se postuló para un cargo superior, que es la gubernatura, luego fue bajándole, y también fue como midiendo todos los pantanos en todos los partidos para ver cuál se le acomodaba a sus intereses o cuál accedía a sus intereses, ¿no? Creo yo que es muy hábil en la operación política, y es muy hábil también para que no exista, que yo sepa, alguna denuncia penal firme contra él. Existen las sospechas, muchas sospechas de qué hizo, ¿no? Aquellos asesinatos, crímenes como el de Luis Pérez Hernández, que era el espía mayor del gobierno con Juan Millán y una parte del gobierno de Jesús Aguilar, el asesinato del periodista Humberto Millán, del Fuco Urrea, otro activista también ciudadano, de aquella vidente, Oli Alonso, todos esos homicidios, el caso de la minera Paradox, el señor Ramón Corral de allá en Choix también. El caso de la presa Picachos también, sí. El líder del movimiento de la presa Picachos. Que entraron y lo mataron. Que lo entraron en un noticiero, incluso lo llegaron y lo bueno, entonces, ¿cómo es posible que esto que debió haber pasado, porque yo supongo que debió haber pasado por la mesa, por el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador, o mínimamente por la mesa de la Secretaría de Gobernación, cómo es posible que haya transitado por todos los filtros y que nadie haya frenado esto? Esa es mi gran interrogante. Finalmente, Gerardo Vargas lo logró. Y cuando lo logra Gerardo Vargas, vemos que exactamente dentro de las candidaturas a alcaldes y a diputados hay muchos perfiles similares al de él. Lo estamos viendo. Entonces, ¿quién debe una explicación a Sinaloa y a todo México? Incluso Mario Delgado. Porque finalmente él es el responsable directo de toda esta operatividad. Yo he sabido que cuando a Rocha le preguntan de todo esto, se manifiesta apenado, se manifiesta que ese no era su proyecto político y dice que el partido lo hizo. Pero él, como ciudadano, con la trayectoria de Rocha Moya, pudo haberle dicho al partido: yo no le entro así. Porque un acto de dignidad hubiera sido posible. Entonces, la pregunta es, ¿esto lo supo el presidente López Obrador? Eso es lo que ¿Lo supo la secretaria de Gobernación? Porque yo les voy a contestar la pregunta. Entonces, yo les voy a aunque cause aquí un revuelo. Entonces, ¿qué pasa? La verdad que Morena tuvo una excelente oportunidad de poner a los liderazgos sociales ciudadanos, los luchadores sociales,
en puestos donde se toman las decisiones, y a Sinaloa, a Culiacán y a todos los municipios le hubiera ido excelentemente bien. Pero como no lo hizo y se fue por el lado contrario, como de irse al basurero de la historia y agarrar lo más podrido y ponerlos como candidatos, a Sinaloa, si gana Morena, le va a ir terriblemente. Conste que estás diciendo, Alejandro, tácitamente, que por entendimiento, que Rocha está aceptando a regañadientes la candidatura de Vargas Landeros y otros personajes más ahí, igual de oscuros o quizás un poquito menos. Sí. Entonces estás diciendo que Rocha es manipulable y que Rocha va a ser un gobernador títere. Claro. Si es un candidato manipulable y es un candidato títere, va a ser un gobernador manipulable. Iba a ahondar en los 924 millones de pesos que ya lo hemos platicado, Bernardino, en diferentes, hasta videos he grabado de aquellas compras de 1000 videocámaras, renta de 1000 videocámaras que no funcionaban y de otras más imputaciones que se le hacían a Rocha y a Córdoba Zelaya cuando, acuérdate, se asesinaron a aquellos policías en Ahome, que venían y que ellos se fueron por helicóptero y que había ahí por ahí unos audios donde decían es que la zona es peligrosa y si la zona es peligrosa, ¿por qué los mandaron por tierra los policías por ahí? Un montón de cosas que han sucedido en el estado de Sinaloa alrededor de este personaje, pero los 924 millones es un indicio claro, palpable, de la renta de unas videocámaras a una empresa que se llamaba Seguritech, Comunicación Segura, filial de Seguritech, que está multi demandada a lo largo y ancho del país, que era la empresa con la que blanqueaba dinero Peña Nieto y que aquí en forma directa en el estado de Sinaloa y poco a poco le ha interesado a la prensa. Fíjate, este caso, magno caso, se le dio ese contrato cuando probablemente haya sido 8 o 10 o 15 veces inflado el precio de esas rentas. El 1 de enero del año 2017, cuando tomó posesión Quirino Ordaz, Coppel, estaban desmantelando todo el sistema de videocámaras de todo el estado de Sinaloa, lo poco que funcionaban, porque muchas veces no funcionaban cuando se les ocupaba. Pero bueno, vámonos un poquito más para allá y voy a terminar esto porque ya no quiero hacer más largo esto porque hay muchas cosas que hablar. La lógica de meter a Gerardo Vargas Landeros ahí obedece a una lógica nacional del altiplano de un centralismo. Las fichas en México se están moviendo y de alguna manera de Marcelo Ebrard, que es el principal contendiente a la presidencia de la República, lo respaldó su candidatura. Acuérdate que una vez hablamos en un programa aquí del Grupo Jova, del Grupo Joma, ahí hay un grupo de empresarios muy prósperos alrededor de ellos que han impulsado candidaturas de diferentes lados atrás de ellos. También esa es la pregunta. ¿Quién respalda a Vargas Landeros tanto empresarialmente como en el crimen organizado? Porque en Sinaloa estas dos formas de ser aquí, es una forma aquí hay un asunto. Cuando entra Quirino Ordaz a la gobernatura, desplaza a muchos priistas antiguos, priistas viejos de la línea dura, de la línea caciquil, y ellos quedan heridos. Entonces estos empiezan a hacer ahora alianzas con el nuevo régimen y les venden las bondades de hacer alianzas con ellos y de tenerlos como interlocutores con ciertas personas que mandan en el estado de Sinaloa, que nos dimos cuenta el 17 de octubre quiénes son los que mandan. Entonces, en esa lógica, los vieron como puentes, como un tesoro, ¿verdad?, con el cual explotar. Y la lógica de que Juan Sigfrido Millán, el exgobernador de Sinaloa, ponga a su hijo en el partido de Fuerza México, obedece a una estrategia de no me ayudaste, PRI, pero te voy a debilitar, PRI. Te voy a debilitar. Y voy a tratar de que ser el fiel de la balanza para la derrota del PRI y la posible victoria de Morena. Y venderse bien vendidos. ¿No? O sea, recordemos que Juan Millán trae un proceso en Andorra y lo traen con la cola entre las patas por no sé cuántos millones de dólares. Entonces, probablemente todos esos enjuagues de personales y de políticas hayan entrado en estas negociaciones y no nos extrañe que si gana Rocha Moya la gobernatura, personajes como Rosalena Millán o Juan Ernesto Millán Pich o incluso el Morrín Torres estén en su gobierno o sean proveedores o personajes consentidos de alguna manera de ese gobierno. Esto de Gerardo Vargas Landeros obedece a una lógica nacional desde como decía Joaquín López Dóriga, desde la arrogancia del altiplano para ir posicionando grupos y estructuras de cara al 2024. A mí ya no me queda ninguna duda que Mario Delgado está operando descaradamente las estructuras de Morena para favorecer a un candidato que se llama Marcelo Ebrard y está haciendo un lado a los otros posibles candidatos. Lo que dice Ernesto creo que es sumamente importante, ¿no? Sobre todo para toda la gente que nos ve.
En este momento van a empezar todo el mundo a romperse la madre, que Vargas Landeros, que el Sergio Torres, que Morena, pero cuando termina esto, todo Albañal y todo esto, empieza a juntarse el gobierno que sigue y van a estar todos los que ahorita se acusan de rateros, se acusan de pillos, se acusan de asesinos, se acusan de caciques, todos van a estar manejando el gobierno de Sinaloa. Ese es el cinismo con el que operan los políticos y la torpeza del ciudadano al meterse nada más a pelear por algo que jamás le va a tocar y que los otros van a estar nada más recibiendo. ¿Puedo agregar antes algo? No estamos apoyando al PRI, porque si hay que hablar mal de Mario Zamora en las cosas que son ciertas, porque aquí no venimos a inventar nada, se va a tener que decir, no es hablar mal, decir la verdad. Entonces después en su momento criticaremos a Mario Zamora. No. Y la gente que ha luego seguido, después van a la querer gente que ha tergiversar, seguido ¿sí? a esta mesa de análisis se ha dado cuenta de que hay una pluralidad, o sea, hemos entrado en el tema no porque nos convenga, sino porque el tema es el que nos da la oportunidad de llegar hasta usted con los comentarios periodísticos que en este caso tenemos nosotros y ciudadanos como lo tiene Ernesto Saldaña. Al final, los mismos manejando el poder y enriqueciéndose a costillas de todos los ciudadanos. Así es, ese es sin duda lo que dice Ernesto, cierto. Esto obedece a un proyecto político nacional, donde Sinaloa es un conejillo de indias, con los conejitos negros estos, y que también tiene mucho que ver cómo la sociedad procese esto, cómo lo va a manejar. Uno le llama pragmatismo, otro le llaman institucionalidad. Los sinaloenses debemos de llamarle barbarie política. Eso es lo que es realmente una barbarie política. Y nosotros no tenemos por qué ceñirnos a un proyecto político nacional o por qué cambiarle semblante a estos tipos tan deleznables. Tenemos nosotros que pensar en Sinaloa, tenemos que pensar en las familias, tenemos que pensar en nosotros mismos y actuar en consecuencia. O sea, ¿por qué hacerle caso? Exactamente, yo no estoy deseando ni promoviendo que el PRI vuelva al poder, pero lo que tú ves en las redes sociales y tú analizas es que mucha gente se está asqueando de esto que está ocurriendo y esto te dice una cosa, no está todavía cantada la victoria de Morena en Sinaloa. ¿Como comentario final sería ese? Sí. De forma degradante se están llevando, cada vez encontramos más, digamos, formas y caminos de degradar la política y de degradar la desesperanza ciudadana. El daño que están causando estos políticos, empezando desde arriba con Mario Delgado. Bueno, empezando sí, con Manuel López Obrador, que pudo haber corregido todo esto, pudo haber dado, sin meterse, dado indicaciones claras de no violentar los principios, de no mentir, no robar, no traicionar. El daño que le están causando al pueblo es incalculable, porque lo están acuchillando y están dándose cuenta que nomás se tienen que acomodar entre el muy malo y el muy peor. Entonces, por desgracia, te digo, aparentan nubarrones de tormentas eléctricas muy y huracanadas, muy feas para los siguientes 6 años en el estado de Sinaloa. Y bueno, otra vez al pueblo, como dijo Alejandro, que nos utilizan como conejillos de indias, nos llevan entre las patas. Ante todo esto, pues nada más sacar la dignidad, otra vez más nos dejan en la indefensión, pero yo estoy convencido que si la gente empieza a moverse en la sinergia de la participación ciudadana clara, pacífica y honesta, lo que hemos promovido en este programa durante muchos años, algún día le podremos dar la vuelta a la tortilla, aunque parezca el panorama muy negro. Me quedo con muchos pensamientos en la cabeza porque entre tanta plática se me desvían, pero creo que queda más que claro que lo que se hizo en Sinaloa, sobre todo en la esperanza del cambio y la transformación, ha sido un vil engaño. Estamos llegando al final de nuestro programa. Créalo, el hecho de que todo esto de la política tenga ese rasgo de locura, pero sobre todo de descomposición, por supuesto que es preocupante, porque pareciera que toda esta podredumbre ya es parte integral de la sociedad en nuestro país y en nuestro estado. Nos vamos a tener que pues cortar el pastel
Agradecemos enormemente el apoyo de usted, que con su comentario, con las formas de entender, y el cuchillo no creo que es por aquello. Oye, de la violencia. ¿Este programa para cuánto da? ¿Para unos 50,000 o 500,000 dólares? Para que te ofrezcan de soborno. Pregunto yo, bueno, pregúntome yo. A ver, si no después pasa que nos invitaron un pastel aquellos que se la pasan robándose miles de millones de pesos y son tan miserables que quieren con 3 pesos. A ver, pártelo como se va a repartir el pastel político de Sinaloa. Oye, ¿cómo se va a repartir? Pues yo creo que se va a repartir entero. Nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre.